Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Miramontes y estamos otra vez en el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con nuestra lectura bíblica y estamos en Marcos, ya llegamos al capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y bueno, vamos a leer la primera escritura y vamos a poner esto en manos del Señor. Jesús en Judea. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Padre bendito, le damos gracias. Gracias por la bendición y la provisión, gracias por la vida, gracias por el nuevo día, gracias por la oportunidad nueva de poder publicar un video en este canal. Señor bendito, le pido que siga bendiciendo, Señor, nuestro canal Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y que, Señor Dios Todopoderoso, que siga expandiéndose y creciendo para que otros puedan conocer también lo que estamos haciendo en este canal, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos este tiempo en sus manos, Señor Dios Todopoderoso. Como siempre, Señor, yo me hago un lado para que sea el Señor Espíritu Santo el que hable, el que nos dé palabra, nos dé enseñanza, nos guíe a toda verdad, y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, vemos aquí, dice, levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea. Estaba en la región de Judea, al otro lado de Jordán, y ahí se reunieron de nuevo las multitudes. Y una vez más, como acostumbraba, él enseñaba. Y vemos aquí que algo bien importante, subrayamos que dice enseñaba. Era una costumbre de él, ya era la costumbre de él, no era algo que le tuvieran que decir, tienes que enseñar, o estuvieran detrás de él, sino que la gente sabía que acercarse a él era tener una enseñanza, un aprendizaje. Entonces vemos ahora en este capítulo vienen una serie de enseñanzas. El Señor habla sobre el divorcio, versículo 2, y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaron si era lícito al hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. Y algo bien importante es que cuando yo conocí el Evangelio hace 33 años ya, era bien difícil o casi imposible escuchar un divorcio en el cristianismo. Hoy es común, es algo normal, es algo que ha entrado, se ha llenado de mundo la iglesia, y hoy vemos divorcios. Hoy vemos que la gente se divorcia y se vuelve a casar y se vuelve a divorciar y se les hace fácil, y de hecho pueden estar sirviendo en una misma casa espiritual, el divorciado, la divorciada, y volverse a casar y seguir sirviendo allí. Y yo no lo veo correcto desde el punto de vista que aquí dice que sí, o sea, hay una oportunidad. De hecho, dijo el Señor Jesús que sí había una oportunidad en otra escritura, pero aquí habla que totalmente, en esta dice que ningún hombre lo separa, ningún hombre es el juez, el ministro, el amigo, eh, este, las personas que se puedan meter en el matrimonio, las pequeñas zorras de las que habla la escritura, que pueden entrar al matrimonio. Esto está en Cantares cuando habla de las pequeñas zorras que pueden acabar con el matrimonio. Y vemos que en este aspecto es importante reconocer la importancia que Dios tiene del matrimonio, y que solamente por la dureza del corazón se escribió el mandamiento de poder repudiar a la mujer. Pero desde el principio de la creación Dios hizo varón y hembra. Entonces, desde el principio de la creación, el hombre deja a su padre y a su madre y son una sola carne. Y al ser uno solo, no se puede separar. Es como si a mí me quisieran quitar el brazo. Yo no puedo vivir sin el brazo. O me lo pueden quitar. Y sí, si bien voy a poder vivir, pero voy a requerir de esa parte mutilada porque era parte mía y yo la necesitaba. Bueno, esa es la importancia para Dios del matrimonio. Y el que se divorcia y se casa con otro, pues comete adulterio. Jesús bendice a los niños
y le traían a los niños para que los tocara. Los discípulos le reprendieron, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos, de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos de sus brazos los bendecía, poniendo las manos sobre de ellos. Vemos aquí que también, de hecho, aquí es la parte donde se instituye el ministerio infantil. Vemos, como siempre les he hablado, por qué está en el mismo contexto. Al principio dice, les enseñaba como era su costumbre. Y llegan los niños, entonces no solo los bendijo, él quería también enseñarles, y obviamente ahí empieza el ministerio infantil y la importancia de poder enseñarles a los niños al respecto de Jesús, y al decir, dejen que los niños vengan a mí. Muchas veces nosotros lo impedimos, bloqueamos con nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, en vez de incentivarles a los pequeños a que conozcan de Jesús. Entonces aquí esa es la importancia, y dice que los que no son como niños no entran en el reino. Y claro, no habla de la falta de conocimiento, no habla de la inmadurez, sino habla de la inocencia, de la naturaleza, la forma de adoración que tienen los pequeños para con Dios, y de lo limpio que está su corazón. Y bueno, vemos también, después el versículo 17, el joven rico. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo. O sea, venía así como toda prisa, como, vean, que yo me urge estar con el Señor. Y cayó delante del Señor. Dice, arrodillándose delante de él, le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, el Señor Jesucristo, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Entonces vemos aquí la importancia del Señor. En realidad no quería que perdiera todos sus bienes. Él lo que quería era ver su corazón como estaba, y que él también se diera cuenta, porque él se ufanaba: yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Pero en realidad, la realidad es que cuando el Señor le pidió mostrar el amor, y vemos que dice, primero Jesús le amó. Y si Jesús le amó, Jesús no quería dañarle, no quería lastimarle, no quería hacerle sentir mal. Lo que quería era que encontrara el verdadero tesoro y se encontrara con Cristo. Pero él se fue, y se fue triste, y muchos así son. De repente, cuando el Señor te pide que hagas cierta cosa y tu corazón está ahí y no lo puedes dejar, prefieres irte de la iglesia. Muchos se van a la iglesia ciertamente porque fueron lastimados, y aún así yo estoy seguro que el que se va de la iglesia porque le lastimó a un hermano, pues nunca llegó por el Señor Jesucristo. Porque si mi primer lugar es mi Señor Jesucristo, lo de alrededor pasa a segundo término. Lo más importante es mi íntima relación con Dios, mi caminar con Dios, mi vivir para Dios. Amén. Entonces vemos que aquí no podemos estar dejando al Señor. Y bueno, continúa la enseñanza. Una vez que se va ese joven, habla de la enseñanza, o sea, de lo que de la enseñanza real que conlleva lo que le pidió al joven. Versículo 23, el peligro de las riquezas. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos asombraron sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que el rico en el reino de Dios. Ahora, el Señor no está diciendo que sea imposible, pero es muy difícil. Ahora, muchos se imaginan hoy al camello tratándolo de pasar por el ojo de una aguja. Si yo, con la poca vista que tengo, me cuesta trabajo meter al ojo de una aguja un hilo, pero no está hablando de eso. En aquel tiempo, aguja realmente, en aquel tiempo existían unas fortalezas en las ciudades,
las cuales cuando llegaba el comercio, precisamente para evitar ataques, no entraba el comercio por la puerta principal, no los dejaban entrar a mares, porque podía haber alguna situación, bueno, como la situación que se supone que pasó con el caballo de Troya, y vemos que podían llegar de sorpresa y podían hacer algo. Y entonces ellos lo que hacían a los comerciantes era hacer pasar sus camellos por unas entradas pequeñas, como cuevas, como hoyos que atravesaban la muralla, las cuales tenían que pasar los camellos de rodillas, muy difícil. Y esas cuevitas, esas entradas se llamaban agujas. Entonces está hablando de eso, de que lo difícil que era para que pudieran entrar poco a poco era como si colaran, ¿verdad? Para poder saber qué entra y cómo entra y entraran uno por uno y no entraran en bola todos los comerciantes y que fuera a haber un ataque a la ciudad de sorpresa. Entonces a eso se refiere, no que un camello por una aguja nunca entrará, es imposible, no va a entrar. Pero cuando habla de la dificultad, cuando entendemos a qué se refería el pensamiento de aquel tiempo al hablar de aguja, entendemos que es difícil, que lo que tiene que cambiar realmente es su pensamiento del rico, no sus riquezas. O sea, no tiene que perder sus riquezas, sino tiene que cambiar su pensamiento. No es si es pobre o es rico, sino su pensamiento donde está. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán primeros. Ahora, siempre recalcado, ¿no? Cuando dice aquí el Señor Jesucristo que el que no deje, el que no haya dejado, más bien el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, etcétera, por mí o por causa del Evangelio, es haber puesto en segundo lugar, es que ponga en primer lugar a Dios y hay una serie de prioridades. El Señor, cuando me dice que ame, y yo entonces voy a abandonar a mi familia para dedicarme a evangelizar, pero ya no me voy a hacer cargo de su manutención, pues no estoy amando. Entonces, ¿dónde está el amor que digo tener si no puedo tener amor ni para los míos? El que se olvida de los suyos, dice la Escritura, no sirve, no es del Evangelio de Dios, no es de Dios. Entonces, finalmente yo tengo que cubrir mi casa primero, es el lugar donde tengo que evangelizar, y cuando dice entonces que hay alguien que haya dejado, se refiere al que el que ponga en primer lugar a Dios antes que eso, o que precisamente en la situación de que hay familiares que de pronto se ponen en contra del cristiano, que lo atacan, que no lo aceptan, que lo rechazan, bueno, simplemente lo sigo amando de lejitos, pero yo prefiero a Cristo. A eso se refiere, no a que realmente abandonemos. Y bueno, cuando habla de dejar tierras por causa de mí, por causa del Evangelio, es pues ofrendarlas o y cambiar de casa porque porque el Señor te da un llamado, etcétera. 35. Petición de Jacobo y de Juan. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentamos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ahora hay una enseñanza que nos dice que tenemos que decretar y que con nosotros decretamos, el Señor va a hacer. Y el Señor casi casi está obligado y casi casi le hacemos manita de puerco para que Él cumpla. No, nosotros podemos declarar, y de una declaración es como una bendición. No es obligatoria, el Señor tiene autoridad, Él es el que manda, Él es el que decide y Él es el que sabe qué es lo mejor para mí. Y Él siempre me va a responder, pero puede ser su respuesta un no. ¿Por qué? Porque no es lo correcto, no es lo que conviene para mí o para otros. Y aquí vemos que ellos dijeron, Maestro, queremos que para nosotros hagas lo que te pidamos. Y para aquellos que dicen que nosotros podemos decretar, aquí está el punto donde no es verdad. Ellos dijeron directamente y le dijeron, queremos que hagas lo que nosotros te pidamos. Si fuera cierto, el Señor se los hubiera concedido.
Pero el Señor les dice, ¿qué quieres que haga por ustedes? Y Él les dijo, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Ese es el punto. Precisamente cuando yo le pido algo al Señor y es incorrecto, el Señor, yo cuando decreto y el Señor dice, es incorrecto, me va a decir, no sabes lo que estás pidiendo, no has entendido nada, estás haciendo lo incorrecto. Dice, ¿podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y dicen ellos, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo y beberéis y seréis bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Vemos aquí que les estaba declarando de qué manera iban a morir, pero ellos no iban a hacer el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto fue una vez y para siempre. Lo que ellos hicieron fue por amor, por agradecimiento por lo que Dios hizo, pero no para, este, para salvar a los demás. No era el mismo significado. El Jesús ciertamente lo hizo por amor en primer lugar, pero fue para salvar a todos y era el único sacrificio perfecto. Entonces dice, sí, en verdad, ustedes beberán y serán bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Entonces quería decir que ellos iban a tener la misma muerte que el Señor Jesús. Tuvieron unas muertes fuertes. Ya en otra ocasión, en otro video, hablaremos de las muertes de los apóstoles. Pero vemos que finalmente él ya les estaba declarando que iban a morir de esa manera. Pero el que os sentéis a mi derecha o mi izquierda no está en mí concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Es el Padre el que puso, el que dispuso a los 24 ancianos, el orden de los 24 ancianos en el cielo. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Ahora, vamos a ver, si fuera, y no es, si fuera por grandeza, finalmente dentro de los 24 ancianos, yo estoy seguro que por ahí está Jacobo, pero pero no el que vemos aquí, el que está aquí Jacobo con el Señor Jesús, sino vemos que en el Antiguo Testamento estaban Abraham, el padre Abraham, estuvo su hijo Isaac y Jacob. Jacobo y Jacobo es lo mismo, Jacob, y vemos que puede ser que esos tres, los patriarcas, estén entre esos 24 ancianos, pero el padre Abraham es el que se puede decir que tiene una mayor importancia, un mayor peso. Moisés también, Elías. Entonces ellos estaban diciendo, nosotros queremos estar en primer lugar. Ustedes hicieron o bebieron también, dice, ¿bebieron mi copa? ¿Beberán mi copa? Dice, sí, sí podemos. Pero ellos no habían hecho cosas que hicieron los otros que les he llamado, les he hablado. Hay 24 lugares y ciertamente hay un lugar para Jacobo y para Juan, pero no necesariamente el que ellos pedían. Pero ya tienen un lugar. Y llamándolos junto así, Jesús les dio esta enseñanza. Les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean en ellos y que a sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Así es el mundo, así es la autoridad en el mundo, así es el liderazgo del mundo. Pero entre vosotros, dice el Señor, no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero sea siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. O sea, Él vino a servir a la humanidad y a dar su vida por la humanidad. Él lavó los pies de sus discípulos y vemos aquí que el liderazgo entonces en el cristianismo es ser el siervo de los demás. Ese es el verdadero liderazgo. El líder es el que más sirve a los demás. Continuamos. El ciego Bartimeo es sanado. Entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó y de un salto y fue a Jesús y dirigiéndose a él Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego respondió, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Entonces, vemos algo que yo ya había hablado la vez pasada, la manera diferente, lo di en una enseñanza, la manera diferente que hace el Señor Jesús milagros. Muchos quieren que sea de una manera religiosa. Es que si lo hizo de esta manera, tiene que ser todo el tiempo de esta manera. Y vemos que no.
El Señor Jesús a uno le tocó los ojos, se le cayeron como escamas, a otro le echó lodo en los ojos y se abrieron sus ojos, y a este solamente dio la orden, ni lo tocó, ni siquiera lo tocó, sino que le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Ni siquiera reprendió a la enfermedad, simplemente declaró, hijo, vete, tu fe te ha sanado. Y en ese momento recobró la vista, cuando el Señor Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Entonces, vemos que el Señor Jesús no tiene una religiosidad, una forma ya escrita para hacer milagros, sino que cada milagro tiene un proceso diferente, cada persona es diferente y nuestro Señor Jesús lo hace siempre diferente. No hay una estructura que tenga que ser. Vamos ahora a Marcos 11. Lo más importante en esta enseñanza es la fe del ciego. El ciego creía y sabía que Jesús podía hacerlo. Nada más. Lo único que necesitas para pedirle al Señor algo es creer que Él lo puede hacer. Pero ya vimos en la parte anterior, que no es haciéndole la manita de puerco al Señor y diciéndole que me haga algo. No, tengo que tener el respeto a quien le estoy hablando y pidiéndole, como este hombre que clamaba por su sanidad, y el Señor Jesús dándose cuenta de a dónde sí puede decir sí y a dónde puede decir no, porque no sabemos pedir, porque no sabemos qué pedimos. Entonces es cuando el Señor nos dice no, o si sabemos pedir, o sabe el Señor que es de bendición para nosotros, dice sí, pero Él quiere escuchar que lo digamos. La entrada triunfal, capítulo, ya estamos en el capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea frente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Acá ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera a la calle, y lo desataron, y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y le dieron permiso, y entonces trajeron al pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y los que tendieron ramas que habían cortado en los campos, los que iban delante, y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo el resto alrededor, salió para Betania, con los 12, siendo ya la hora avanzada. Y vemos aquí me recuerda una enseñanza que habla de precisamente una enseñanza eh, respecto al burrito. El burrito es la historia de este burrito, una historia ficticia por supuesto, pero es una gran enseñanza. El burrito estaba en donde estaban todos los burros, y él, por ser dice que era un burrito, le dicen pollino porque era un borrico pequeño, un burro inmaduro, chiquillo todavía. Estaba, en otras escrituras vemos que estaba junto a su madre, obviamente, esto nos confirma que realmente era un pollino que ya tenía fuerza, pero estaba pequeño, todavía era cachorro, digamos, hasta cierto punto, y era minimizado por todos los demás burros que estaban en la cuadra. Y entonces este burro se sentía triste, se sentía menos, sentía que lo rechazaban, sentía que lo hacían a un lado. Y resulta que precisamente ese día, cuando lo dejan atado ahí donde llega el Señor y lo ve, los enviados por el Señor, los discípulos que envió, eh, dicen desatarlo y traerlo. Y lo llevan, y el Señor se sienta en el pollino. Y él entra a la ciudad de Jerusalén encima del burro, y entonces el burro empieza a darse cuenta cómo todos alababan y aventaban cosas y estaban felices y gritando, y él se puso muy feliz. Y él dijo, mira la importancia que tengo, mira, todos voltean a verme. Y cuando llegó a la cuadra donde estaban todos los demás burros, llegó muy orgulloso y dijeron, ¿y ahora qué te pasa? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué te sucede? Y dice, es que hoy todo el mundo me aclamaba. Dice, aquí ustedes siempre me menosprecian, pero allá afuera todo el mundo me aclamaba,
todo el mundo me aplaudía, estaban todos, dice, y todo el mundo volteaba a verme. Y yo he visto la importancia que tengo para la gente de Jerusalén. Y al otro día salió, y los otros se quedaron así incómodos, enojados, molestos por su actitud ciertamente presunciosa, pero el otro lado sale, pasó el día, nadie lo volteó a ver. Es más, ese día hasta su dueño le dio un palazo porque no entendió cierta situación y regresó triste. Y dice, esta vez nadie me volteó a ver, esta vez hasta mi amo me dio un palazo. Y dicen los demás burros, es que no te diste cuenta de algo. Ayer no fue a ti, no fue a ti al que te aplaudían, no eras tú, era quien iba arriba de ti. Y es una enseñanza tanto para ministros, hermanos, pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, como para líderes, como para servidores, como para congregantes. No eres tú, es quien está arriba de ti. Cuando la gente dice, wow, mira este varón, yo, eh, yo, no, olvídalo, no eres tú, es quien está arriba de ti. La gente voltea a ver al que está arriba de ti, no a ti. No eres tú, no es tu palabra, no es tu forma de hablar excelsa, no es tu forma rebuscada de decir las cosas, no es tu estilacho que utilizas ya para predicar, no, es quien está arriba de ti. Eso no se nos puede olvidar. Cuando decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, no se referían al burro, se referían al Señor Jesucristo que venía en el nombre del Padre de Jehová. Entonces, siempre que alguien llegue y te diga, qué bonito predicaste, no hombre, qué palabra, ni te emociones, no es a ti, es el Señor, dice la escritura que el Señor Espíritu Santo nos dice las palabras que debemos decir. Entonces, es en el nombre del Señor Espíritu Santo, por el nombre poderoso de Jesús, que tenemos esta oportunidad de ser el medio de que la gente conozca, que escuche, y cuando alguien voltea y te ve, no están viendo a ti, o no deben, porque si tú también permites y no les enseñas que no es a ti, sino a quien está arriba de ti, entonces ellos también van a ser mal enseñados y por lo mismo van a hacer mal su adoración incorrectamente. Y bueno, sigue la higuera estéril, versículo 2. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó allá no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Y Jesús hablando a la higuera dijo, nunca más coma nadie el fruto de ti. Sus discípulos le estaban escuchando. Entonces vemos aquí, realmente no es que sea cruel el Señor y que quiera acabar también con las plantas. No, estaba dando una enseñanza. Fíjense, la enseñanza era para los discípulos. La higuera aparentaba, tenía muchas hojas y se veía muy fructífera. Pero cuando el Señor lo buscó no encontró fruto. Solamente era la apariencia. Y al ser apariencia, el Señor Jesús le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo escucharon. Y la higuera, posteriormente vemos, se secó. ¿Se secó por qué? Precisamente por su vida de apariencia. Esta es otra enseñanza para el cristiano. El cristiano tiene una vida de apariencia donde llega a la iglesia y aparenta ser ahí el don perfecto y es el cristiano del año y todo el mundo lo admira y de repente nadie lo ve y dice malas palabras, convive con la gente del mundo, toma, fuma y no es malo. Veía la palabra de de uno de los héroes de la fe que me parece que sí ya di su biografía por ahí, si no la vamos a dar, pero uno de los héroes de la fe decía, no es malo tener amigos no cristianos, lo malo es comportarse como un no cristiano con ellos. Ese es el verdadero problema. Entonces, no puedo aparentar ser una cosa en un lugar y aparentar ser otra en otro. No, es apariencia, vivir de apariencia y el que vive de apariencias no da fruto y el que no da fruto es cortado, dice la palabra. Esto es lo que quiere enseñar la higuera estéril. Versículo 15. Llegaron a Jerusalén
y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía solían salir fuera de la ciudad. Y bueno, aquí dos enseñanzas. La primera: todo mundo, todo el cristiano está acostumbrado a llamarle al lugar donde nos reunimos templo. Y si nosotros vemos en la escritura, dice que el único templo, nunca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, le llamaron templo a ningún lugar de reunión. Dice que se reunían en casas, en parques, etcétera. En su momento hubo ya necesidad de que hubiera un lugar fijo, pero ese lugar fijo no es un templo. El único templo permitido por el Señor Jesucristo está en Jerusalén, y y hoy solamente tenemos el muro de los lamentos, es lo único que queda del templo. El muro, lo que ya es llamado el muro de los lamentos. Todo el templo fue derribado 2 veces. Y hasta ahorita no hay. Y dice que cuando venga el tercer templo, pues es cuando va a empezar la apostasía, porque va a llegar el hijo de perdición, el anticristo, y se va a sentar en el trono de Dios como si fuera Dios. Entonces, hoy no hay ningún templo autorizado por Dios. No existe. Entonces, dice aquí el Señor Jesucristo: mi casa será llamada casa de oración. Y eso es para todas las naciones. Dice: para todas las naciones. No nada más para Jerusalén. No nada más para Israel. Para todas las naciones. Entonces, el lugar donde yo me reúno, mi casa, Peña de Oreb, es casa de oración, no es templo. Es casa de oración, es la casa de oración. Y al ser casa de oración, entonces, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer en casa de oración? Pues orar. Doblar mis rodillas. Dedicarme a Dios. Sí, todo es parte, como siempre lo he subrayado, es parte del servicio, servir, la oración, la alabanza, la prédica y la bendición al final que nos da nuestro Padre Espiritual. Todo es parte de un mismo proceso y de esa parte que yo necesito. Todo lo necesito en mi vida. Sí, conozco personas que no soportan la palabra tanto y nada más van a checar tarjeta y se la pasan en el baño o platicando en la parte de atrás y no toman nada de palabra. O conozco también personas que simplemente se quedan dormidos o están volteando o aún hasta cuchicheando entre ellos cuando está la prédica y no le toman la solemnidad que tiene, el respeto que tiene, que no es el pastor, es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y entonces vemos que es casa de oración para todas las naciones, en todos lados, todos los lugares especiales que hay para estar en la casa de Dios, para ir a la casa, es casa de oración, no templo. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí viene la enseñanza, la segunda enseñanza, es que el Señor Jesús tuvo celos. Hubo celo por Dios, enojado, dice en otro de los evangelios sinópticos. Esta misma escena dice que fue celo por Dios, el celo que tenían por Dios. Y dice que se enojó y tiró todo porque tuvo celo por Dios. No quiso que se hiciera negocio de la casa de su padre. Y esa es otra enseñanza. No es por negocio, si bien dice la escritura que el trabajador tiene derecho a su paga y que los levitas viven de la ofrenda que Dios se las ha entregado a ellos. Espiritualmente lo que yo doy es a Dios. Pero aquel que vive para la ofrenda, o sea, solamente está por el negocio, por el dinero, porque lo ve como un trabajo que es el mejor que puede desempeñar y que lo hace bien y por eso gana dinero, está incorrecto. No es así, está mal. Yo no estoy en contra, ciertamente, porque muchos todavía dicen: no, es que ven, los pastores tienen carrazas, tienen casa de lujo. Mira, si el Señor lo prospera y Él está haciendo algo correcto, está enseñando al pueblo, está yendo correctamente al pueblo, que lo prospere y gloria a Dios, y yo le doy gracias a Dios por ello, que lo prospere conforme a la manera en que está guiando a su pueblo. Pero el rico que se enriquece solamente por negocio y no le importan las ovejas,
ahí sí, eso es lo que Dios no le agrada. Entonces, no estamos hablando que estén en pecado los hermanos que viven los pastores que viven en una cabañita en un pueblo y que sus ofrendas muchas veces nada más son gallinas, y que el que esté correctamente es el pastor que tiene carros y lujos y no, el que tiene, es más, podría ser que a lo mejor el que vive en una cabañita lo esté haciendo por lo que le dan y no sale bendecido, y a lo mejor el que tiene propiedades sí está siendo bendecido por Dios por su corazón. Eso no lo sé. Lo importante es que tanto el que vive en un lugar apartado y empobrece al pastor, como el que vive en un palacio, en un lujo, pues lo hagan de corazón para Dios. El Señor no está peleado con la riqueza, no está peleado con el rico, está peleado con que adoren la riqueza antes que a Él. Versículo 20, el poder de la fe. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice lo que dice va a suceder, será concedido. Aquí está hablando el Señor que tenemos autoridad para poder hablarle a la naturaleza. Sí, tenemos autoridad para hablarle a la naturaleza. Por eso podemos nosotros, y lo he visto y lo he vivido, cuando va a llover y digo que no lloverá. Alguna vez estaba dando la enseñanza con los hermanos, estábamos así al aire libre y empezó a lloviznar y dijeron: no, ya vamos a meternos, ya va a llover, y empezaron a distraerse de la palabra. Les digo: no se distraigan, no va a llover hasta que nos hayamos movido. Y no llovió hasta que nos movimos. Ya cuando nos movimos de ahí empezó la tormenta. Entonces, tenemos autoridad, pero dice la escritura que si crees, si en verdad os digo, cualquiera que diga al monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, que lo que dice va a suceder, le será concedido. Que lo crea, que lo crea. Tienes autoridad para hablarle a la naturaleza, pero lo debes de creer, creer. Por eso pudo el Señor Jesús decir que la higuera se secara, y se secó. Entonces el Señor Jesús, hablando de la enseñanza que estábamos hablando en esa parte de la higuera, tiene autoridad para ver si tú de plano vas a seguir siendo una persona engañosa, una engañosa aparente. Tiene oportunidad de secarte y que ya no des más fruto, y ya no puedas dar fruto, que ya no estés vivo. Secarte es que tengas muerte espiritual. Así que aguas, tenemos que estar bien con Dios, no con el hombre, no con el mundo, sino correctamente delante del Señor. Y dice que, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creéis que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Y si no me perdona, tampoco está obligado a darme lo que yo le pido. 27. La autoridad de Jesús puesta en duda. Llegaron pues de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba en el templo, se acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Respondedmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creíste? Mas si decimos de los hombres, pero temían que a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Yo creo que la autoridad se ve. O sea, el Señor mismo dijo que por sus frutos los reconoceréis. Entonces, a una persona que tiene la autoridad de Dios en su vida, por sus frutos los reconoceréis. Entonces, ellos le preguntaban con qué autoridad lo hacía, y él supo decirles sabiamente: ustedes díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos tenían temor más al que dirán. Ellos estaban demostrando también que ellos no tenían en sí autoridad, sino que ellos dependían de lo que pensara la gente de ellos para poder tener autoridad. Jesús no dependía de lo que pensara la gente de él para tener autoridad. Él tenía la autoridad dada por el Padre a él, y él así la tomaba. Y un verdadero hijo de Dios
toma la autoridad que Dios le da y él la toma porque Dios se la dio. Bueno, pues hasta aquí terminamos el capítulos 10 y 11 de el Evangelio de Marcos. Vamos a dar gracias, bendito Padre, le damos gracias por este privilegio y esta oportunidad de poder compartir esta palabra, Señor bendito. Le pido que sea de bendición para las personas que escuchen, Señor, que sea de crecimiento, sea de edificación, Señor bendito, y que el Señor Espíritu Santo nos muestre toda verdad, que no solamente la oigamos, sino que la meditemos y la vivamos, Señor bendito, porque nos es provechoso para nuestro cuerpo, para nuestra vida espiritual. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Bendigo a las personas que ven este video, Señor bendito, y todo esto se lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, pues les pido que me regalen un like, que puedan compartirlo para que puedan otros tener esta bendición y que también me puedan regalar su comentario en la caja de comentarios. Pues hasta aquí terminamos la lectura bíblica de la palabra. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.